Muy buen día, doctora. Nuestro tema de exposición es la peste negra. Mi nombre es Belkis Alicia Cardona Figueroa y mi compañera expositora es Rosa Angélica Elvir. Somos alumnas de lo que es el curso de Seminario 2 de la sección del día lunes a las 16:00. Como objetivo general tenemos describir de forma clara cada uno de los factores relevantes que llevaron a la peste negra provocada por la bacteria Yersinia pestis a convertirse en una de las pandemias más impactantes y letales a nivel mundial. Nuestro objetivo específico es sintetizar información acerca del contexto histórico, epidemiología, aspecto clínico y situación actual de la peste negra para una mayor comprensión del tema. También analizar las acciones que se ejecutaron, como ser la prevención, el tratamiento y diagnóstico para controlar la pandemia de aquel entonces y para evitar una futura por parte del sistema de salud y por las poblaciones en general subsecuentemente. El brote de la peste negra, conocida hasta el momento, sucedió como en forma de pandemia que devastó a Europa. Mató en Inglaterra entre un 20% y un 25% de su población total. En unas ciudades alemanas como Magdeburgo y Hamburgo, acabó con el 50% de su población, una de las capitales emblemáticas de la peste negra. París perdió al 25% de sus moradores, pero no solo afectó a las grandes ciudades, sino en poblaciones más pequeñas. También mató a un gran número de personas, entre un 20% y un 30%, que tuvieron casos excepcionales, como la ciudad italiana de Imola, que perdió entre 1336 y 1371, cercano del 40% de sus almas, o la zona oriental de Normandía, que contempló la muerte de un porcentaje aterrador de hombres, mujeres y niños. Negra es una de las enfermedades más peligrosas y mortíferas a nivel histórico provocada por Yersinia pestis, que es el agente causal afectando tanto a animales como a humanos. Es transmitida por la picadura de la pulga infectada, por lo que se considera una zoonosis. Esta ha sido una de las enfermedades más devastadoras para la historia de la humanidad. La propagación de la peste negra fue en el año de 1347 en la ciudad de Jaffa, donde probablemente inicia la pandemia procedente de Asia Central. Se puso en contacto con un grupo poblacional. Un año y medio después, en la primavera de 1348, el látigo golpeó las Baleares y poco después la península ibera. De acuerdo con el conocimiento, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por Marino, la epidemia dio comienzo en Messina, que es una ciudad portuaria perteneciente a Italia. Las ciudades que más vidas perdieron, o sea, que más pérdida poblacional tuvo, fue Colonia, Bremen y Hamburgo. No obstante, Florencia y Alemania también tuvieron pérdidas humanas. En Alemania hubieron menos afectados, pero sí tuvieron su poco. Las consecuencias sociales de la muerte negra o peste negra llegaron muy lejos. Hubieron acusaciones directas hacia los judíos como los causantes de la epidemia, es decir, de cierta modo, les echaban la culpa a los judíos, ¿verdad?, por la presencia de esta enfermedad. De estas mismas poblaciones, hubieron personas como eran líderes espirituales que intentaron impedir esta situación, pero no pudieron lograrlo. El ritmo que tomó la enfermedad fue brutal, ya que la falta de autoridad por agitación social
que a su vez era una consecuencia de la gravedad de la epidemia, ¿verdad? Y a nosotros mismos nos está quedando claro que por irresponsabilidad, porque no hemos querido dejar el contacto de estar con personas, ¿verdad? Teniendo una relación social activa, pues esto no se pudo evitar la propagación. Gracias a Dios, pues teniendo este ejemplo claro de lo que es el virus que estamos viviendo y una pandemia ya pasada, ¿verdad? En lo que es la peste negra, pues se ve de que esta enfermedad era propagada por medio de personas que venían en barcos, ¿verdad? No obstante, a la misma manera que está pasando ahora, que se trajo de otro país hacia acá, porque no se cerró ninguna de las fronteras, ya fuera portuaria, ya fuera aeropuertos, etcétera. Como agente vector. Se creó una comisión de India para estudiar la enfermedad y esto se basó en la sospecha que existía una relación de la peste con los seres humanos y la repetida observación de ratas muertas en asentamientos humanos o en su entorno y que el agente transmisor era la pulga de las ratas. Es así que se llega a saber que la peste normalmente se transmite a través de la picadura de las pulgas infectadas, siendo Xenophila Chopis el vector biológico particularmente eficaz. La peste negra en ese tiempo no se llegaba a un acuerdo entre los historiadores, los médicos y los biólogos sobre cuál era el agente infeccioso o cuál era el causante de la enfermedad, debido a que la medicina no estaba preparada para tratar la enfermedad, ni mucho menos para ser investigada. El principal medio de contagio de la peste negra eran las picaduras de las pulgas que se podrían encontrar en una sociedad con tan poca higiene. Habían ocupaciones que estaban más expuestas a padecer la enfermedad de la peste, ¿verdad? Como también habían diferenciaciones para otra sociedad, como por ejemplo los comerciantes de paños o telas calentitas, por decirlo así, ¿verdad? De que por ser la tela tan acogedora, ahí podría quedarse la pulga y poder ser transportada a otros países, porque como ellas pueden sobrevivir ahí, ¿verdad? No es una superficie lisa o cosas así, ellas de esa manera podían llegar a otros países y de hecho en algunas ciudades se tomó como una de las consecuencias las ropas de las personas, porque como ahí se podía traer la pulguita, yo leí algo donde se hablaba. También en el transcurso de esta historia, pues no solamente fue la peste negra, ¿verdad?, que azotó en ese siglo, sino que hubieron otras pandemias como por ejemplo la peste de Viena, la gran peste, la peste italiana que fue de 1629 a 1631, la peste de San Cristóbal de la Laguna de 1582 y 1583, la tercera pandemia del siglo XIX, la peste negra en el año de 1347 y la plaga de Justino del siglo VIII, ¿verdad? El hecho de que les mencione esto es porque no solamente se dio como peste negra, sino que se dieron como brotes derivados de estas pandemias que se asimilaban, ¿verdad? Por el hecho de que aún no tenían, como quien dice, con certeza cuál era el agente causal. A través del tiempo es que se ha venido a sacar, ¿verdad?, de que Yersinia pestis es el agente causal y de la forma en que es transmitida. Por ejemplo, la peste de San Cristóbal de la Laguna se trató de uno de varios brotes de la peste negra, ¿verdad?, que afectó a toda Europa. Fue la primera gran epidemia sufrida por las Islas Canarias. La enfermedad llegó a las islas por medio
de estandartes o tapices infectados. Los estandartes pues son similares a banderas, ¿verdad? Que son hechas de tela, ya que ahí pues se acumulaba su mismo vector, es decir, la pulga, ¿verdad? Y pues tapices infectados son como pinturas, nomás que hechas de hilo, que son sitios donde se pueden aguardar la pulguita y llevarse a otros sitios, y que causó entre 5.000 y 9.000 fallecidos. También en la peste de Viena, que hubieron 76 víctimas. Bueno, un aproximado, ¿verdad? Porque entre tanto y el tiempo, por ejemplo, ahorita, pues a uno le dan no datos exactos, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, pues me imagino que hubieron casos que se quedaron así sin investigar. Por ejemplo, también la peste de Italia, que fue una serie de brotes de la peste, cobrando aproximadamente 280.000 personas que fueron fallecidas o afectadas por esta peste. Ahora voy a continuar hablando acerca de lo que son los signos y los síntomas de la peste negra o muerte negra, ¿verdad? Tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días. Pasado este tiempo, los individuos experimentan enfermedad febril aguda, dolor de cabeza, dolor generalizado, escalofríos, náuseas, vómitos y debilidades. Varias personas de esa época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener la fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. O sea, se imaginan, ¿verdad? Saber de que uno esté presentando los síntomas y que solo espere, como quien dice, el momento de la gravedad, y así mismo esperar la muerte, pues ya que se daba de una manera tan rápida que uno no estaba listo para esta situación. Algunos libros de medicina y de otros tipos está descrito de que los afectados podían presentar todos o varios de los síntomas. Las fiebres altas superiores a los 40 grados, tos e incluso esputo sanguinolento, los sangrados por la nariz y una gran sed, ¿verdad? Ya que pues que el cuerpo por la fiebre se estaba deshidratando. Aquí podemos observar en la imagen donde incluso hay un paciente con tejido necrótico en lo que son sus extremidades, ¿verdad? Ya esto se debe a otra causa y que se la voy a explicar más adelantito. De la enfermedad de la peste negra hay 3 formas de manifestación, ¿verdad? Más importantes, las más a recalcar acá, que por ejemplo la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica pulmonar. En la peste bubónica, pues la bacteria entra por la piel debido a la picadura de la pulga. Una vez en el interior de los órganos, la bacteria viaja a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos. Estos se inflaman del tamaño de un huevo. El diagnóstico se realiza encontrando la bacteria en la sangre, esputo o líquido de los ganglios linfáticos. La peste bubónica, pues el nombre viene de que bubón se utiliza para referirse a los ganglios inflamados y en las ingles. Es decir, esta peste bubónica pues es perteneciente a lo que es el sistema linfático y es la más común. La peste septicémica es cuando ya está o se encuentra en la sangre a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o de la peste bubónica. El nombre de esta peste negra viene aquí, o peste septicémica, ya que al estar en la sangre ocasionaba necrosis, ¿verdad? O sea, la peste septicémica, cuando uno ya estaba en esta fase, pues empezaba a manifestar lo que era el tejido necrótico de sus extremidades, ya por la contaminación, ¿verdad? Que era pues producto de los tejidos dañados. En la peste neumónica o pulmonar, pues ya podríamos decir que es una de las fases más peligrosas de la peste negra, ¿verdad? Porque esta es una de las formas en que se presenta la enfermedad llamada peste, provocando afectación grave de los pulmones.
puede ocurrir de manera separada o asociada a otras como la bubónica o peste septicémica. Este tipo de peste, puede propagarse de persona a persona a través del aire. También se puede dar si una persona que sufre de peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento. La peste pulmonar pues presenta un cuadro como cuando uno dice neumonía, una tos, ¿verdad? Pues podemos observar o escuchar, ¿verdad?, de que no es primera vez que vamos a hablar del tema, sino que ha sido temas que se han venido arrastrando de tiempos atrás, ¿verdad? Y que incluso los que mis compañeros estaban exponiendo, pues casi todos tienen relación. ¿Relación a qué? Entre ellos mismos y relación en lo que estamos viviendo en la actualidad, la forma de los síntomas, la manera en que se transmite, con la diferencia de que lo que causa la pandemia que actualmente se vive es un virus. Ahora voy a proceder a hablarles acerca del agente causal y de su excluidor, ¿verdad? Como ya anteriormente se lo venía diciendo, la enfermedad es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, que se caracteriza por ser un bacilo gram negativo de coloración bipolar, ¿verdad? Muy pequeño, cocobacilar o pleomórfico. Esta bacteria o la enfermedad fue descubierta por Alexander Jesty, nacido en Aubonne, Cantón de Vaud, en 1863 y que falleció en 1943, quien logró aislar por primera vez la bacteria de la Pusteum bubon. Es decir, Yersin, junto a otro historiador, microbiólogo chino, fueron llamados a una investigación científica en Hong Kong, donde también se tenían antecedentes de la enfermedad. Hasta entonces no se podía decir, ¿verdad?, cuál era el que causaba la enfermedad. Fue ahí donde él descubrió que era lo mismito que estaba sucediendo en el continente europeo, y él, cuando ya estaba seguro de lo que había descubierto, envió una carta a sus familiares para decirles que él ya sabía cuál era el causante de todas sus muertes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la Organización Mundial para la Salud, la OMS, informa de la existencia de entre 1.000 a 3.000 casos de peste al año en el mundo, ¿verdad? En la actualidad existen focos permanentes en zonas montañosas y desérticas. La peste aún sigue activa en algunas zonas de África y de Asia, también Norteamérica y América del Sur. En las zonas endémicas de peste, la mayoría de los casos afectan a la población indígena, donde las condiciones higiénicas, son deficientes, afectando a hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Pues en sitios donde no se tiene, como quien dice, una buena limpieza, principalmente en sus viviendas, ¿verdad? Pues podríamos decir que son un verdadero criadero para que se dé este animalito. Es más, donde se tienen mascotas, por ejemplo el perro, sabemos que el perro es un animal que atrae pulgas, al igual. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rosa y yo le hablo sobre lo que es la patogenia. Fíjate, si es una infección, es un agente infeccioso que ha sido directamente responsable de las demás muertes humanas de cualquier otra enfermedad infecciosa. Respecto a la enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal vector de la enfermedad. Tras infectar la mayoría de las ratas, mueren de un pequeño porcentaje sobrevive. También reciben inoculada de una peste, entra en la corriente sanguínea y es capturada por los macrófagos intestinales. Tienen que transcurrir de un determinado tiempo para que estas estructuras puedan ser sintetizadas, estando condiciones de explosión o un incremento de la temperatura existente, baja la presión del receptor y alta en el hospedero. ¿Cierto?
diagnóstico preventivo en muestra de puntos lavados oficiales, traqueales, activados de cuerpo, líquidos cefalorraquídeos, utilizando las técnicas como inmunofluorescencia, ELISA y PCR. También, si el diagnóstico resulta positivo, la primera medida consiste en entrar al paciente y estabilizarlo. El tratamiento. La infección Yersinia se trata con erythromycina y gentamicina como tratamiento alternativo. Se puede utilizar también lo que es doxiciclina y clorofenicol. El clorofenicol es en el caso de hipotensión o meningitis. Y en caso de bubones, lo que se debe hacer es drenaje. En prevención, con la reducción de los riesgos y la vacunación de las personas en riesgo, también con la preparación adecuada de los alimentos y utilizando repelentes para insectos con el fin de prevenir la picadura y las pulgas. Y evitar también contacto con personas que tengan peste neumónica. Siguiente. Antecedentes mundiales. La peste se extendió desde Italia por toda Europa, afectando el territorio de las ciudades Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría y la península occidental y Rusia. Y se estimó un aproximado del 30 y el 70% de la población europea murió. Siguiente. Epidemiología y salud pública. La peste es una zoonosis específica que afecta a los roedores y a pulgas, los cuales transmiten la infección bacteriana a distintos animales y a las personas. El reservorio natural son los roedores silvestres, principalmente las ardillas terrestres, los conejos, las liebres, los carnívoros silvestres y los gatos domésticos. Genoxoptia chopis es la pulga rata oriental, que es la más eficaz. ¿Siguiente? La técnica de diagnóstico, autodescripción selectiva, válida, esto demuestra como ser expulso, aspirado de bulbo, ELISA, PCR. Y también aislándose la bacteria, haciendo uso de los fluidos como ser McConkie, agar sangre y agar nutritivos. En los últimos años, la situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las enfermedades transmitidas emergentes y reemergentes, de las cuales presenta una pesada tasa de mortalidad y mortalidad para los países. En muchos países del mundo, al parecer con una frecuencia cada vez mayor, también tenemos, por otra parte, el desarrollo del comercio o el comportamiento de la población y territorio de las condiciones sanitarias de muchas de las grandes ciudades de los países subdesarrollados, contribuye a la discriminación y a la emergencia de la infección. Siguiente. La peste negra es una enfermedad que causó impacto en la población mundial por su rápida transmisión y su falta de información que sufrían en aquel entonces los científicos. También, como se mencionó anteriormente, es causado por la bacteria de Yersinia pestis y transmitida por la mordedura de una pulga infectada. Y fue la segunda pandemia más recordada por su impacto de cáncer fatales. Y la peste negra es sin duda una enfermedad que causó un impacto masivo en la narrativa y desinformación que transformó en una pandemia histórica, que aún hoy en día, aunque no hay epidemias a tal escala como los tiempos atrás, sigue siendo una preocupación por la presencia de los tipos dispersos en distintos continentes. Gracias por su atención.